vamos a dar inicio a una de las últimas sesiones, de a pares de sesiones de este Congreso ADECA. En este caso particular tenemos 2 sesiones con trabajo, aporte desde nuestra área de control automático a los problemas vinculados con la pandemia. Hubo el miércoles un panel más orientado a la discusión, ahora son sesiones con los aportes, las contribuciones de los autores como trabajo en el marco del Congreso. El primer trabajo se titula Reducción del impacto de COVID-19 en el área metropolitana de Buenos Aires, parte 1, modelado, identificación y validación, va a ser presentado por Demián García Violini. Así que, Demián, todo tuyo. Bueno, supongo que estamos bien, nos escuchamos. Gracias, Fabricio, por la introducción. Mi nombre es Demián. El trabajo lo realizamos en conjunto con varios investigadores de diferentes universidades, la Universidad Nacional de Quilmes, como en mi caso, el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, de La Plata y pertenecientes al CONICET. Todos los estudios y análisis que se hacen en este trabajo se está realizado con datos tomados de los reportes diarios del Ministerio. Como el título adelanta, este trabajo representa la parte que está compuesto justamente por 2 partes. En esta primera parte, lo que hacemos es tener un modelo de tiempo variante, que describa la evolución dinámica de epidemiología 19, enfocado para el AMBA, que haga un comentario, un paréntesis. AMBA, al momento en el cual se escribe este trabajo, representaba el principio epidemiológico de la Argentina, contaba con más del 93% en todo el país. Y además hacemos un análisis de la relación de dependencia que existe entre movilidad y contagio. 2 comentarios con respecto. La movilidad, por supuesto, representa quizás el instrumento de intervención más importante con que cuenta el COVID, la dinámica de evolución epidemiológica, y no sé, responde ya al desarrollo de cada una del aislamiento social preventivo y obligatorio de manera eficiente. En particular, esta estrategia apunta a reducir la ocupación de camas de terapia intensiva y tiene la particularidad de incluir el tratamiento con plasma de pacientes recuperados. De esta manera, la estrategia de control va a articular en niveles discretos de aplicación que tienen una relación con las diferentes consideradas en el aislamiento social preventivo. Yendo al modelo. Perdón, Damián, por ahí podés apagar la cámara y se te corta un poco el audio. Okay, muchas gracias. Ahí estamos bien, ¿me escuchan? ¿Se ve la pantalla? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, yendo al modelo que usamos para la caracterización dinámica epidemiológica del COVID-19 en el AMBA, consideramos uno de los modelos más difundidos en el área de modelos epidemiológicos, es el modelo SEIR. Como es común en este tipo de modelos epidemiológicos basados en compartimientos, considera los individuos susceptibles, ¿sí? Que son aquellos que son potenciales infectados, los individuos expuestos, que son aquellos que están infectados pero que todavía no han mostrado síntomas, los individuos infectados, ¿no? Y los individuos recuperados. Cada uno de ellos se caracterizan: los individuos susceptibles con la tecla E y con la letra S, los expuestos con la letra E, los infectados con la letra I, y los removidos en este caso ponen a los recuperados más los muertos con la letra R. Luego, N indica la población total, beta
da cuenta de la tasa justamente de contagio y es el parámetro que en nuestro approach le va a dar la característica de tiempo variante del sistema, parámetro gamma, que es justamente la inversa del tiempo medio de transición de un paciente infectado a removido, y por último el parámetro epsilon es la inversa del tiempo de latencia. Un comentario general que vale para este tipo de modelos: mencionamos esta suerte de ley de donde la suma de los individuos recuperados da, por supuesto, en cualquier instante de tiempo, la cantidad total de individuos en circulación considerada. Entonces, dicho esto, definimos el modelo y pasamos ahora a la caracterización dinámica del Nosotros para identificar estos parámetros usamos un enfoque de búsqueda exhaustiva basado en una ventana móvil. De esta manera, acá más o menos se describen las características fundamentales del enfoque. De esta manera, estando en el día TI, nos permite conocer WL días antes cuál era la tasa de contagio en ese día. De esta manera, justamente se va a generar una suerte de desfasaje, de delay entre el día actual y en aquel que podemos conocer, pero este desfasaje es en general despreciable de acuerdo a la dinámica epidemiológica. El resto de los parámetros fundamentales: en primer lugar, el parámetro epsilon, como 1/5, como era en general considerado en la literatura, y en particular existe otro estudio de la Facultad de Ciencias Exactas en donde considera el mismo parámetro, también para el caso de gamma. Y el parámetro gamma lo consideramos 1/36 y lo estimamos de manera empírica, tratando de mejorar el ajuste entre los datos reportados por el Ministerio y los datos que obteníamos con nuestro modelo. Un comentario que... Tenía más 7 minutos, te aviso. Uy, bueno, gracias. Gracias. Bueno, el parámetro epsilon se volvió a estimar recientemente en la literatura y da casi prácticamente un... El enfoque, digamos, el problema de optimización se define de esta manera, está bien explicado en el trabajo, y el video que tenemos en la lista de YouTube. También, básicamente se hace, como decía recién, una ventana móvil entre TK y TI, en donde se trata de minimizar el error cuadrático medio entre los pacientes infectados reportados y los que da nuestro modelo. Y se define un rango de búsqueda, un intervalo de búsqueda que se va adaptando en función de cómo evoluciona el proceso. Acá tenemos algunos resultados que obtuvimos para esta tasa de contagio beta, en donde distintos resultados obtenidos con distintas ventanas de estimación: 5 días, 10 días, 20 días, línea sólida, rayada y punteada, y vemos que a medida que se acorta la ventana de estimación, la caracterización del sistema es más sensible y se obtiene una suerte de dinámica con mayor contenido en frecuencia, ¿no? Bueno, acá están las comparaciones entre pacientes infectados, recuperados y removidos. Para el caso de AMBA, usando estas mismas 3 ventanas, vemos que el modelo ajusta bastante bien, describe la dinámica del proceso con bastante precisión y fidelidad. Para las fechas, bueno, estos resultados entre el 3 y el 7. Después validamos el enfoque utilizando el caso de España y vimos que también lográbamos un ajuste bastante aceptable de también pacientes infectados, removidos y acumulados totales. Y por último, lo que mencionaba al principio, hacemos un análisis de impacto de la movilidad en la tasa de contagio. Acá lo que tenemos es la movilidad media medida con datos publicados por Google, y que eso está representado con la línea violeta punteada, y después la tasa de contagio, que es la línea sólida, que es la misma que teníamos en el gráfico que mostré con anterioridad. Y lo que vemos es que, haciendo también, por supuesto, en el trabajo, vemos que hay un alto grado de coincidencia entre la tasa de movilidad y la tasa de contagio. Justamente
el desfasaje que existe entre estas dos cantidades, movilidad y contagio, estaba entre 5 y 7 días. Nosotros acá usamos 6 días, que justamente coincide con el tiempo de latencia epsilon, es en el mismo orden. Conclusiones: obtenemos un modelo que representa el tiempo variante y que representa la dinámica epidemiológica para AMBA. Validamos el approach, además del caso de AMBA, utilizando datos del caso español. Y en evidencia la alta relación que existe entre la movilidad y la tasa de contagio. Con todo el modelo desarrollado, podemos ya abordar el desarrollo de control. Eso es lo que va a presentar ahora Ricardo en la segunda parte del trabajo. El equipo de trabajo: Marcela, Ricardo, Fabricio y mi caso. Y quedo atento a preguntas. Sí, ahí. Gracias, Demián. No tenemos tiempo para preguntas porque estamos pasados incluso de los 10 minutos, pero por ahí, como es parte 1 y parte 2, que comparta Ricardo, haga la presentación y hacemos preguntas de los dos trabajos, si te parece. ¿Sí? Absolutamente de acuerdo. Gracias, Fabricio. Bien. Ricardo, ¿estás ahí? Ahí estoy, te comparto la presentación, a ver si me deja. A ver si la ven ahí. ¿Se ve la presentación? Todavía no. No. Espera. A ver. Seleccionar presentación. A ver ahora. No, no se Típico. Ley de Murphy. ve. Eso lo probamos antes, ¿eh? A la tuya. Sí, eso que lo probamos, espera. Vamos a ir de nuevo. A ver, compartir pantalla. Si no, la otra es entrar y salir, pero bueno. Voy a tratar de evitar eso. ¿Vos, Demián, sacaste la pantalla, pusiste dejar de compartir? Sí, Ricardo. No dejé de compartir. Ok. Bueno, estoy intentando presentación. Permitir. Sí, no me lo está compartiendo. No sé si quieren presentar uno y salgo y entro de nuevo, digo, para no perder tiempo. Como quieran, dale. El que sigue sería el de Fernando, o sea, Valenciaga y Fernando Tamosou. No sé si Sí, no hay problema. presentar. Sí, Dale, yo salgo. Dale. voy compartiendo. Ahí aparece. Bueno, entonces este sería el tercer trabajo de la sesión. Faltó la parte 2 del trabajo anterior, que se titula Modelo dinámico para evaluación de políticas sanitarias frente a la pandemia de COVID-19. Va a ser presentado por Fernando Tamosou del laboratorio Leise y la UNELEP. Bueno, presentación, Faber. Este trabajo lo hicimos en colaboración junto con Fernando Valenciaga y Julieta Bernieri del Grupo de Control Aplicado en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata y también depende del CONICET. Básicamente presentamos un modelo dinámico con la idea de poder evaluar diferentes tipos de estrategias sanitarias frente a la pandemia del COVID-19. Básicamente el modelo está basado en un modelo SEIR modificado para considerar una mayor cantidad de estados de salud intermedios. Entonces, un poco como venía de la charla anterior, primero está en el conjunto de las personas susceptibles de contraer la enfermedad, que en principio serían todos, y luego con la aparición del virus, mediante una tasa de contagio lambda, los individuos susceptibles se irán exponiendo a la enfermedad, donde una vez que entran en contacto se infectan, pero están en un estado que todavía no son capaces de infectar al resto. A su vez, debido a los planes de detección que existen, habrá una tasa lambda, ¿sí? o una fracción lambda de los susceptibles que se van a detectar tempranamente y se van a aislar, y una tasa 1 menos lambda, una fracción 1 menos lambda que van a quedar en principio libres sin ser detectados.
Luego de un tiempo, 1 sobre gamma sub E, individuos expuestos, si bien todavía asintomáticos, pasan a ser infecciosos, es decir, pasan a tener la capacidad de contagiar al resto. Y una fracción sigma sub S, luego de un tiempo 1 sobre gamma sub A, de todos esos asintomáticos aislados, pasarán a tener síntomas severos, mientras que los restantes tendrán síntomas leves o no tendrán síntomas. Estos últimos, luego de un tiempo 1 sobre gamma L sub 1, serán recuperados sin requerir de ningún tipo de atención, mientras que los que desarrollaron síntomas severos van a requerir de una hospitalización donde van a transcurrir el resto de la enfermedad. Por el otro lado, y con la misma tasa, los expuestos que no fueron aislados van a empezar también a tener capacidad de contagio, todavía sintomáticamente, y también una fracción sigma de estos, luego de un tiempo también 1 sobre gamma sub A, va a desarrollar síntomas severos que va a requerir de una hospitalización y en ese caso van a empezar a ser detectados por el sistema. Una fracción con síntomas leves va a seguir sin ser detectados, aunque también mediante los planes de detección, una fracción epsilon van a ser aislados tardíamente, que luego de un tiempo determinado también se recuperarán sin necesidad de asistencia. Y por otro lado, estarán los que no fueron nunca detectados, que circularon libremente y finalmente se recuperaron. De los hospitalizados habrá una fracción mu que requerirá una atención intensiva o un cuidado intensivo, y los restantes, con mayor o menor sufrimiento, se recuperarán dentro de la unidad hospitalaria hasta que reciban el alta. De los que requieran cuidado intensivo, una fracción Rho lamentablemente va a morir, y los restantes terminarán de hacer su recuperación hasta conseguir el alta dentro del hospital. Bueno, eso da lugar a un sistema, un modelo con 15 ecuaciones de estado, que no vale la pena ahora detenerse en cada una de ellas. Y a su vez, cada uno de esos sistemas fue tenido en cuenta en 16 bandas etarias diferentes de 5 años cada uno, donde la interrelación entre esas diferentes bandas etarias está dada por la tasa de contagio lambda I, que va a depender de una matriz de contactos riesgosos, KIJ, que vincula la interacción entre los individuos inter e intrabanda, un coeficiente delta sub J, que tiene en cuenta cómo contagian esas personas que fueron aisladas, que en general contagian poco y se lo maneja con este coeficiente, un coeficiente lambda sub J que tiene en cuenta la reducción de movilidad con las diferentes estrategias que se aplican. Entonces, bajo este modelo se plantearon 3 escenarios a tener en cuenta, donde los resultados se evalúan a través de los casos en terapia intensiva y el número de fallecidos. Este primer caso contempla solo políticas de detección y aislamiento, o sea, modificando los factores delta y epsilon, donde se puede apreciar la importancia de hacer este tipo de cosas, ¿no? De detectar y aislar a los diferentes expuestos o contagiados. Con esto solo se podría lograr no solo reducir la tasa de mortalidad, sino también de llevar a que el nivel de activos o de contagiados o de infecciosos esté por debajo de la capacidad de atención del sistema. Por otro, 8 minutos, Fer. Ya termino. En el segundo escenario, esa tasa de detección se dejó constante y se evaluaron distintos grados en reducción de la movilidad. Esto es lo que más estamos acostumbrados a ver y ya vemos que, por ejemplo, con un 40% de reducción en la movilidad, como se puede lograr también un efecto similar. Y último, un caso donde se aplica una reducción en la movilidad teniendo en cuenta la ocupación de la terapia intensiva. Entonces el sistema se deja evolucionar libre hasta que se alcanza un umbral de un 70% de ocupación de la terapia intensiva y se aplican diferentes grados de reducción en la movilidad, lo que, bueno, da obviamente diferentes resultados y cabe apreciar el retardo, ¿no?, entre que se aplican esas acciones y se ven los resultados,
como también el comportamiento oscilatorio. Bueno, luego seguimos trabajando un poco más y estamos tratando de plantear algunas cositas más. Pero bueno, en resumen eso sería todo. Bien, bárbaro. Muchas gracias por la presentación, Fernando. Tenemos tiempo para una pregunta porque estamos justo con los 20 minutos de los primeros dos trabajos. ¿Alguien tiene una pregunta? Acuérdense que tienen que levantar la manito que tienen ahí abajo. Bueno, si no hay preguntas, yo tengo una en particular. Resulta interesante respecto a la mayoría de los modelos que he trabajado, que si bien aparece adentro la dinámica a seguir, tienen la matriz de contacto entre distintas bandas etarias en el modelo con el que trabajaron ustedes. Entonces, me preguntaba si habían pensado en alguna aplicación particular más allá de lo que es el control de movilidad o lo que es el control por cuarentena, por restricciones, de este modelo de cara a futuro, y a la nueva situación que se viene. Claro, sí, un poco todo eso también sirve, digamos, para aplicar, digamos, las diferentes tipos de estrategias, no solo a través de esos coeficientes lambda sub j que había mostrado por ahí, y también permite evaluar, ¿no?, estos escenarios de que por ejemplo, se inhabilitan las escuelas o determinadas actividades, entonces uno puede modificar cómo se interrelacionan las diferentes personas y en base a todo eso poder de aplicar algún plan de vacunación orientado a diferentes tipos de estrategias de vacunación, teniendo un lote de vacunas acotado, por ejemplo. Bien, claro, está bien. Bueno, muy interesante el trabajo, le agradecemos a Fernando y probamos suerte de nuevo, Ricardo, a ver si podés compartir vos. Ahí anduvo, por lo menos se ve, no maximizado, pero se ve, así que dejémoslo ahí. Lo que sí no te escuchamos, ¿eh? Empiezo la presentación. Todo tuyo, sí, te presento, pero como no te escuchaba no sabía si estabas. Con estos retomamos los primeros dos trabajos que habíamos hecho un enroque por el orden. Esta es la segunda parte del trabajo que se titula Reducción del impacto del COVID-19 en el área metropolitana de Buenos Aires. Esta es la parte que refiere al control de lockdown o cuarentena. Lo va a presentar Ricardo Sánchez Peña, todo suyo. Bueno, muchas gracias. Voy a tratar de clavarlo en 5 minutos a ver si hay tiempo para preguntas. Estos son los mismos autores de la primera presentación de la Universidad de Quilmes, de La Plata, del ITBA y investigadores de CONICET. Básicamente, a ver, ahora que se mueva esto, ok, en la parte hicimos la identificación fundamentalmente del parámetro beta, que es el de índice de contagio por unidad de tiempo. En esta segunda parte vamos a usar ese modelo para hacer un algoritmo de control que pueda minimizar la cantidad de ocupación de camas en terapia intensiva. Básicamente el objetivo es ese, ocupar la menor cantidad de camas de terapia intensiva, que es el punto crítico que se tenía, y aprovechando la donación de plasma por parte de los recuperados. En la primera parte se el ajuste de beta en el modelo SEIR, SEIR, acá agregamos el SEIR, la D final, que es por fallecidos, y básicamente el parámetro que domina esta dinámica es el parámetro beta, que tiene que ver con la movilidad, como se mostró en la primera charla que presentó Demián. El índice de contagio por unidad de tiempo tiene que ver con la movilidad de la población, y en base a este modelo es que vamos a plantear un algoritmo de control. Fundamentalmente el algoritmo agrega una ecuación diferencial más, que es a través de este parámetro psi, variante en el tiempo, con una realimentación que es justamente la ocupación de camas, y esa ocupación de camas va a depender de dos de los estados del sistema, de la cantidad de infectados. Hay un porcentaje que también se ajusta diariamente, que es el porcentaje de ocupación de camas que necesita de acuerdo a la cantidad de infectados, y por otro lado los recuperados, si hay un porcentaje mínimo que hicimos muy conservador,
de la donación de plasma por parte de recuperados que pueden tratar de recuperar pacientes que estarían en punto crítico como para ocupar camas de terapia intensiva. El algoritmo es un algoritmo que común en 5 niveles y son niveles respecto de la cuarentena que ya tiene la población debido a lo que está indicando el gobierno. Así que esto iría por encima de eso. El modelo de control básicamente va a ser el mismo modelo, solo que estamos multiplicando el parámetro psi por el parámetro beta, que es el de movilidad. Es decir, acá lo que se trata de hacer es disminuir este producto. Beta depende de la movilidad de la población y psi es el parámetro de control que estamos tratando de usar, y ese parámetro de control va a depender de la cuarentena a tratar de imponer de forma tal de disminuir la ocupación de camas. Esto se transforma en un modelo LPB. Las variantes es cuasi LPB en realidad, porque este producto depende de 2 de los estados del sistema, pero por convertirlo en un modelo LPB tenemos herramientas para evaluar la cuadrática. Y lo que estamos haciendo es evaluar esto en un periodo de tiempo que es entre el 28 de mayo y el 12 de julio para la región del AMBA. Lo que logramos acá es evaluar la estabilidad. En este caso vimos que la estabilidad por debajo de cierto psi, domina la dinámica, logramos una estabilidad marginal, es decir, que podría llegar a ser oscilatorio, pero no hay crecimiento exponencial, y por arriba de este número, que es lo que ocurre actualmente y lo que ocurría en ese momento, el crecimiento es exponencial. Y básicamente lo que hacemos es, como dije anteriormente, nuestro parámetro de control trata de disminuir el producto que depende en alguna medida debido a beta de la movilidad de la población. Acá lo que vemos es que los valores al 12 de julio, los valores que acá figuran como lazo con beta variable, coinciden con los de AMBA, que son los valores oficiales, y daban una ocupación de camas de aproximadamente el 60%. Nosotros con el algoritmo de control, regulando las cuarentenas, podemos llegar con un 1% de los recuperados donando plasma útil, llegamos a aproximadamente ocupación de camas, y en el gráfico de la derecha vemos que aún sin ocupación Ricardo, no estamos viendo los gráficos, por lo menos yo no los estoy viendo. No sé si alguien de los moderadores lo ven bien, pero no se actualizaron más los gráficos. Quedó en la matriz de cuasi el DB. Sí, seguimos viendo la matriz. Comentar los resultados y pasamos a preguntas por los tiempos. Bueno, lo que logramos fue, aún sin donación de plasma, no sé, ¿se ven las curvas? Ya no se ven, quedó congelado ahí. No se ven. Bueno, sin donación de plasma llegamos del 60%, pasamos a un poco más del 30% de ocupación de camas, y con donaciones del 1% pasamos a un 20% de ocupación de camas. Y eso además tiene consecuencias en el número de fallecidos, porque el número de fallecidos en ese momento, el 12 de julio, era del orden de 1.600. Nosotros con el algoritmo de control de cuarentenas podíamos llegar a aproximadamente 1.300, es decir, habría 300 fallecidos menos. Y lo que también queda claro es que aún con un control de cuarentenas como el que hizo el gobierno, si no se hubiera hecho absolutamente nada, que el caso de lazo abierto con beta constante, en ese momento hubiera habido aproximadamente 10.000 fallecidos. Y acá, bueno, no se ve en el gráfico, pero básicamente lo que se hace es, en estos 5 niveles, se va restringiendo en 5 niveles la cuarentena que está imponiendo el gobierno en la zona de AMBA. Eso se ha ido restringiendo, y eso es lo que básicamente logra, con la ayuda, por supuesto, de la plasma de recuperados, de disminuir la ocupación de camas. Básicamente ese es el trabajo. Lamentablemente no se vieron las curvas, así que bueno. Bien, Ricardo, pero bueno, la idea se transmitió. Además, como mencionábamos, es la segunda parte del trabajo que presentó Demián también antes, así que aprovechemos el tiempo que nos corre con esto de los 10 minutos incluyendo preguntas para
para ver si hay alguna pregunta tanto sobre la parte 1 de estimación como la parte 2 de control. Bueno, ahí ya tengo una pregunta, a ver si sé manejar esto. Perfecto. Hernández Batista tiene una pregunta. Y creo que había algunas más. ¿Cómo le va? Bueno, por ahí se puede decir, pueden ir a buscar la presentación a la beca y ver las figuras ahí si quieren hacer alguna otra pregunta o algo. Tengo una pregunta principalmente del primer trabajo para Demián, que en el estimador de beta, ¿qué usa como variable de infectado, de infeccioso, infectado o activo? ¿Sí? Como valor real. Hernán, hola. Sí, hola. Hola. Hernán, ¿Te oigo? perdí cosas como, y ahí te perdí un segundo. Quería preguntarte, en el estimador de beta, ¿qué usás como variable de infectado activo? O sea, ¿cuál es el dato real que estás usando para alimentar el estimador? Se hace una comparación entre los infectados diarios reportados, no los acumulados, si eso es lo que me preguntás, contra los que da el modelo. Eso se compara y se va tratando de seguir la dirección de búsqueda del beta que minimiza esa diferencia. Los reportados diarios versus los que da el modelo. Bueno, ahí se me cortó, Hola, hola. pero bueno. Bueno, sí, cualquier cosa después los pongo en contacto. Hay otra pregunta más de parte de Bichils, ¿puede ser? Sí, hola. ¿Cómo tal? Mi pregunta es para la segunda parte del trabajo. Sí. Yo tengo entendido, o bueno, he visto últimamente algunas publicaciones que hablan sobre que algunas veces no hay tanta efectividad sobre ese tipo de plasma de personas recuperadas en algunos pacientes, que depende de muchos factores. No sé si han considerado eso dentro de parte de los trabajos futuros, pero ¿cómo influenciaría eso dentro de este tipo de modelos? Sí, lo que nosotros consideramos acá fue un índice muy pequeño, muy conservador, porque en esa época estuvimos averiguando, la efectividad en ese momento era del orden del plasma que se dona, primero que la donación es voluntaria, con lo cual por ahí el 10% de los recuperados donaba plasma, pero además de ese plasma, menos del 50% era efectivo, es decir, porque tenían los necesarios. Eso daría más o menos el 5% de plasma de recuperados que fuera útil. Nosotros calculamos el 1%. Por supuesto, hay que afinar un poco más el lápiz porque tampoco utilizamos, después había una de equino que también era bastante efectivo, y lo que sabíamos en ese momento era que tanto el plasma recuperado como el plasma equino, el paciente en 2 o 3 días se recuperaba y no tenía la necesidad de entrar en terapia intensiva. Eso era la información que teníamos en el momento que hicimos los cálculos, que es más o menos en julio. Pero sí, efectivamente, para aplicar esto, realmente habría que afinar un poco más el lápiz con esos números. Nosotros fuimos muy conservadores. Creo que incluso hasta sería más optimista pero bueno, esto no se aplicó a nivel ni municipal, ni provincial, ni nacional, con lo cual no continuamos con este estudio. Muchas gracias. Gracias por la audiencia por las preguntas y a los autores por las respuestas. Seguimos con el próximo trabajo, estamos pasaditos de tiempo. Mariana, si querés compartir. Sí, ya estoy compartiendo. Bien, todavía no se ve. Ahí está. ¿Ahí se ve? Ahora sí. Sí. Bueno, entonces, este sería el último trabajo de la primera sesión de COVID-19. Se titula Modelado con retardos explícitos de la propagación de COVID-19 en Argentina. Y lo va a presentar Mariana Bergonzi, de la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, como decían recién, voy a presentarles este trabajo que hicimos con Rodrigo Castro y Ernesto Kaufman. Y como su título lo indica, lo que vamos a presentar es un modelo que estudia la propagación. La principal es que utilizamos un modelo tipo SEIR, que bueno, ya se estuvo hablando bastante de estos modelos en las otras presentaciones. En este caso, el modelo es de tiempo digital. Y es la ventaja de estas cosas. Además, no presuponemos ningún parámetro, sino que lo ajustamos mediante una rutina de optimización. También después les voy a contar un poco cómo funciona esto. Y bueno, como todo modelo, por supuesto, logramos analizar el pasado, que en este caso sería analizar un poco el comportamiento social que hubo durante un periodo determinado de tiempo, y también nos posibilita realizar proyecciones futuras, que por ahí con esto del retardo de explícitos se simplifica bastante. Y bueno, obviamente lo que veríamos son la cantidad de casos que se esperarían, capacidad de terapia intensiva ocupada o disponible, frente a algún determinado escenario también en función de algunas decisiones o de comportamiento social determinado. Abajo está un poco representado de qué se trata el modelo SEIR. Bueno, voy a hacer un poco de hincapié en algunas diferencias con respecto a los otros trabajos. En nuestro caso, la población susceptible representa a todos aquellos que no están infectados y pueden contagiarse. La población expuesta, en el caso, va a ser aquellos que están infectados pero que todavía no tienen la capacidad de contagio, mientras que las infectadas sí van a ser los infectados que sí ya tienen la capacidad de contagio. Y R va a ser la población removida, que va a representar a todos aquellos que no contagian por cualquier motivo, o porque se recuperó, porque se aisló la persona y ya tampoco contagia, en el caso que haya tenido el peor desenlace, que se haya muerto. Y además de todas estas cuestiones, también para formular el modelo, lo que tuvimos en cuenta son características propias de la enfermedad y algunas características sociales y administrativas que también influyen en la dinámica, en la evolución de todos estos valores. Por un lado, lo fundamental que agarramos, o sea, que tuvimos en cuenta de la enfermedad, la característica, digamos, biológica, es los retardos que aparecen en las distintas etapas de la evolución de la enfermedad. Desde que me contagio hasta que empiezo a presentar síntomas, de que me contagio hasta que empiezo a contagiar, hasta que me recupero, todo eso tiene un retardo notable, varios retardos y distintos. Y después, por otro lado, otras cosas que influyen sociales son, por un lado, también los retardos administrativos, desde que una persona se contagia o desde que empieza a contagiar hasta que es detectada y reportada, también pasa un tiempo. Por supuesto, todos los números que conocemos no representan la totalidad de los casos, sino que existe una subdetección. Y sobre todo, al principio de la dinámica, influyen mucho los casos importados. Entonces nosotros los discriminamos y los tuvimos en cuenta como entrada del modelo. Y bueno, para representar todas estas cuestiones, utilizamos estos retardos que están en el cuadrito izquierdo y otros parámetros, que es el cuadro derecho. Por un lado tenemos el tiempo de latencia, que es desde el contagio hasta que comienzo a contagiar, tiempo de fin de contagio, desde que me contagio hasta que termino, hasta que no contagio más. Si restamos estos dos tiempos en el periodo total durante el cual la persona contagia, tiempo de diagnóstico, desde que una persona se contagia hasta que es diagnosticada y reportada, y en el caso de los que mueran, desde el tiempo de muerte, que es desde que la persona se contagia hasta que se muere. Y después, bueno, está G, que es el factor de diagnóstico, el case fatality rate, que es la fracción de los casos detectados, o sea, los que mueren, pero de los detectados, no el total, el famoso R0, y al dividir el R0 por el periodo infeccioso, lo que obtenemos es el número de personas que cada infectado expone por día, que como el modelo nuestro es de paso de un día, también nos interesaba este parámetro. Todos los parámetros estos inicialmente son desconocidos, y bueno, y después les voy a comentar con una rutina de optimización cómo se ajusta. Acá sí tenemos las variables y las
ecuaciones, además de las 4 que ya nombramos, los susceptibles, expuestos, infectados y removidos, sobre todo de la primera, que son los 9 expuestos, que son los nuevos contagiados por día. Acá se ve la presencia, o sea, la discriminación de los casos importados, que sería este UDT, que funciona como la entrada, y bueno, y después, con esta variable podemos aplicar todos los retardos en todas las ecuaciones. Y bueno, obviamente lo que muestran estas ecuaciones es la dinámica, ¿no?, de cómo va pasando cada persona a lo largo de los compartimentos. Y después, estas salidas que están acá, que serían el número total de muertos y el número total de casos diagnosticados, son las que utilizamos para calcular los parámetros que les presenté anteriormente. Entonces, la rutina de optimización que hace es comparar la salida del modelo con los datos reales que son reportados por el Ministerio de Salud de la Nación y busca minimizar el error cuadrático medio en las dos curvas. Entonces, de esta manera, en un periodo determinado, en este caso desde el 20 de febrero hasta el 4 de junio, resultan estos retardos, los que minimizan el error cuadrático medio, y acá tenemos el R0 y el KT rate, que van cambiando según distintos puntos en el tiempo, también son calculados mediante la rutina, o sea, todo lo que optimiza el error cuadrático medio. Bueno, acá lo que vemos es una gráfica en donde, como dije antes, se utilizaron hasta el 4 de junio los datos para el ajuste, y después lo que se hicieron son 3 escenarios distintos, uno más optimista y otro más pesimista, y uno manteniendo el último R0, que sería este, del último periodo. Y bueno, después, al compararlo con los datos reales, resultaron que se pegaron a la curva más optimista de lo que había informado el modelito. Así que bueno, la conclusión más importante es que, bueno, primero, muy simple el modelo, no tiene hipótesis ni desarrollos complejos. La distinción de casos importados evita la sobreestimación de contagios, porque son contagios que se generan afuera, no acá. Y después, bueno, lo más importante es que al tener estos parámetros explícitos, es mucho más fácil. Primero, la interpretación de los resultados, y después las modificaciones que se pueden llegar a hacer son muy simples, porque es simplemente cambiar el valor de uno de esos parámetros y para obtener todos los escenarios futuros y distintas posibilidades. Bueno, y después esto hace referencia a Hola, hola. Mariana, no sé si se les cortó a todos, se me cortó a mí. No, Faber, yo lo escucho. Yo no escucho. Yo la perdí también, Ya está. También. Bueno, listo. De todas formas, había terminado Mariana justo al final, se cortó, pero ya estaba terminando la conclusión. Así que te escuchamos entrecortado. Vamos a ver si tenemos tiempo y podés responder una pregunta. Ya hay un anotado, Sí. así que... ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí te escuchamos bien. Buenísimo. Le doy la palabra a Hernán de Batista, que se anotó, y si hay alguno más, también nos hacemos lugar. Hernán. Hola, sí, a mí se me había cortado también. Mariana, mira, la pregunta mía pasa por la incorporación de los importados, la inclusión de los importados, tabú. Sí. Las pones siempre como expuestos, cuando podrían ser también ya en periodo infeccioso. Sí, lo que pasa es que como nosotros vamos teniendo en cuenta todos, o sea, se generaría el nuevo expuesto en el momento en el que se contagió. O sea, suponete que se contagió el 25 de febrero afuera,
nosotros ese día aparece como nuevo contagio, como nuevo expuesto. Y acá capaz que llega el 10 de febrero, el 10 de marzo o cuando sea, y depende, el día que llegue va a estar en cualquiera de las tres categorías, o sea, en la categoría que corresponda. Pero digamos, esa persona aparece como nuevo expuesto el día que se contagia. Y después va pasando por todas las categorías y bueno, el día que llega acá estará en la categoría que le corresponda, digamos. Esto tiene un problema, porque si él llega en el tercer día que es infeccioso, en tu modelo ya estuvo contagiando 2 días cuando en realidad no contagió, al menos en Argentina. Claro, sí, eso sería es un promedio. Justamente con eso, con ese tema, estuvimos trabajando también poniendo, digamos, estadísticamente, incorporando información estadística de cuántos días por ahí pasa desde que la persona se infecta hasta que se torna contagiosa, hasta que le aparecen los síntomas, pero sí, en ese caso, igualmente eso influiría al inicio de la dinámica y después, bueno... Esa era la otra cosa que te quería preguntar, porque al principio la dinámica está dominada... Perdón, Melisto, dejo la palabra a otro. Dale, te agradezco. Después lo siguen con Mariana, con Ernesto, lo que quieran, porque venimos bastante atrasados y tenemos otra sesión a menos de 10 minutos de la segunda. Así que muchísimas gracias, Mariana, por la presentación y también por las preguntas. Y bueno, toca comenzar con la segunda sesión de COVID-19 de este ADECA 2020, que tiene 3 trabajos. Ya venimos atrasados, así que le pido a Sebastián Núñez, si está ahí, que vaya compartiendo pantalla. Tenemos 3 trabajos por presentar. Si nos queda lugar, obviamente abrimos juego, esto da para mucho debate, por eso se planteó un panel el miércoles. Si nos queda lugar, damos un espacio para que sigamos interactuando. Bien, ahí se ve tu pantalla, Sebastián, no se ve todavía la presentación. Bárbaro, ¿me escuchan? Sí, aprovecho mientras compartís la presentación para recordarle a los autores de esta segunda sesión, coautores en estos primeros 2 trabajos, los 5 minutos sugeridos de presentación, así podemos interactuar un poquito más. ¿Sí? No se puede, no se puede. Vos sabés que... Dale, el primer trabajo de la segunda parte se denomina Estimación en línea de parámetros epidemiológicos de COVID-19 vía observadores de modos deslizantes. Va a ser presentado por Sebastián Núñez del Instituto Lacey de la UNLP. Ahora sí, todo tuyo. Gracias, Fabricio, para la presentación. Si me salió, avísenme. Bueno, mis coautores son Hernández Batista y Fabricio Garelli, somos del Grupo de Control Aplicado del Instituto Lacey de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata. El objetivo principal de este trabajo es identificar en línea parámetros variantes en el tiempo de un modelo epidemiológico a partir de la información que tenemos disponible, que son los casos acumulados, recuperados y fallecidos de COVID. ¿Cuál sería la utilidad? Bueno, esta estimación podría utilizarse para determinar si el modelo elegido sirve para representar la evolución de la enfermedad, también para predecir y calcular índices que pueden cuantificar esa evolución, y también podría cuantificarse el efecto de las medidas que van tomando las autoridades. El enfoque seleccionado en este caso es diseñar un observador por modo deslizante de alto orden. Bueno, el modelo que tomamos es el modelo SIR, clásico, el más simple, ¿sí? Susceptible, infeccioso, removido, con población abundante, y los fallecidos podrían representarse como una fracción del compartido R. No sé si ven cuando lo muevo. En vista de las medidas de intervención que estamos tomando, y del hecho de que queremos identificar los variantes, es de interés trabajar con la dinámica. Si tomamos como variable C y más R, podemos representar la dinámica del proceso con la ecuación que es el cuadro rojo, ¿sí? Donde acá fíjense que estamos prescindiendo del estado S, y beta de T ahora sería la tasa de contagio actualizada.
Las medidas de intervención que se tomen afectarán beta y posibles nuevos tratamientos afectarían gamma y teta. ¿Sí? Entonces, el problema es estimar beta, gamma y teta a partir de los casos confirmados. Los casos infecciosos podrían determinarse confirmados menos altas, menos fallecidos. Vamos a asumir que I en 0 vale 1, o sea que estas variables y 1 y 2 están bien definidas. Este cambio de variables sirve para llevar el sistema a una forma que nos permita diseñar el observador. Si trabajamos con esta variable I, la dinámica estará dada por estas ecuaciones que ven aquí. Lo importante acá es que I es no decreciente y que I1, perdón, no decreciente, e I2 y 3 están acotadas en el intervalo 0,1. Asumimos además que las señales a estimar admiten algún tipo de cota, por ejemplo, proporcional a la señal I2. Y entonces lo que se propone es un sistema dinámico, ¿sí? Que serían estas expresiones que ven en el recuadro azul, donde las entradas van a ser I1, I2, I3, las señales que vimos en la filmina anterior, y los términos de corrección U1i, U2i, tienen esta expresión que ven a la derecha, y los términos phi dependen del error de estimación, y aparecen, bueno, cuadradas y también módulos, signos, ¿sí? Todo esto conforma un observador por modo deslizante. Bien. Los detalles de convergencia están brevemente explicados en el video extendido y con profundidad en el trabajo. Lo importante es que con una buena decisión de parámetros, los estados convergerían en tiempo finito, es decir, x1, x2, x3 a las señales de entrada y x4, x5, x6 a los parámetros, ¿sí? Esta es el último paso de la demostración oral, hay un trabajo matemático, y se puede demostrar que eligiendo bien los parámetros podríamos tener convergencia en tiempo finito. En el trabajo también van a encontrar expresiones que relacionan estos parámetros con, por ejemplo, el tiempo de duplicación y el número de R. Podemos verlo. Bueno, resultados. Se tomaron los casos reportados en Argentina del 3 de marzo al 20 de julio. Esta es la sintonización del observador. Acá está la variable I1, I2 y 3. Y, bueno, como vemos, como habíamos dicho, ¿no? I1 no decreciente, I2 y 3 acotadas en intervalo 0,1. Están dibujadas también las señales del observador X1, X2 y X3 totalmente solapadas. Por eso no se alcanzan a distinguir. Y acá tenemos a la izquierda estimaciones de beta, gamma y teta de T en rojo, y en azul lo que sería la señal que si uno trata de diferenciar el sistema, digamos, I1, I2 y 3, con esta dinámica que ven abajo, y se trata de determinar parámetros desde ahí. Podemos ver en beta al principio un valor muy grande, probablemente, o elevado, probablemente debido a casos infecciosos provenientes importados, como mencionaron antes. También pueden identificarse variaciones atribuibles a las distintas fases que se fue implementando. De 1 sobre gamma se puede sacar el promedio de la enfermedad, y se observa también en el tercer subgráfico una reducción de teta, es decir, de la tasa de mortalidad. Y utilizando los parámetros usados también se grafican en el gráfico de la derecha el tiempo de duplicación y R, donde, bueno, también se puede hacer una interpretación en función de las medidas que se fueron tomando. Para concluir, bueno, ¿es viable realizar el ajuste de un modelo SIR variante en el tiempo? Sí. No obstante, podría mejorar las estimaciones si se incluyen los casos infectados importados. Bueno, como se vio en las figuras de la tasa de contagio, uno podría identificar las medidas tomadas, y también se puede vincular parámetros epidemiológicos como el número R, como el tiempo de duplicación, y dado cierto ruido observado aquí, en las estimaciones de tiempo de duplicación y de R, como trabajo futuro, plantearse observadores para estimar, por ejemplo, beta menos gamma o beta sobre gamma, que son los valores asociados a esos parámetros. Bueno, muchísimas gracias. Si tienen alguna consulta, bueno, no dejen de visitar nuestra página web también. Gracias. Bien, buenísimo. Seba, gracias por tratar de acortar un poco. Hay un micrófono abierto por ahí, pero aprovecho, bueno, digo, tenemos un ratito, si bien seguimos estando atrasados, para
ver si hay alguna pregunta en particular sobre este trabajo. ¿Alguno que levante Puedo la seguir mano? hablando igual. Vamos a dar 10 segundos de pausa a ver si alguien quiere preguntar algo. Ahí apareció una pregunta. Jorge Solsona, adelante. Jorge, no te escuchamos, creo que tenés que habilitar el micrófono. Ahí abajo. Sí. Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias Fabricio. Primero felicitaciones, los conozco a todos y sé cómo trabajan. Una cosa que me quedé con la duda, la pregunta ahora de preguntarle al panel de ayer, era ¿cuán fidedigno consideran ustedes los datos para ajustar el modelo? Está bien, vos tenés datos oficiales, ya entiendo lo que se llama datos oficiales, pero uno por abajo se entera de cosas. O sea, vos dijiste, bueno, estudié, el grado de aislamiento de esta población fue tal, y después resulta que te enterás por abajo que habían hecho una fiesta de 270 personas y qué sé yo, y ese es un problema que por ahí yo veo para el ajuste del modelo. ¿Pueden tener certidumbre acerca de lo fidedigno de los datos? Si vos, ahí como dice Hernán, nosotros estamos queriendo reproducir los datos. Cuando vos querés ajustar la dinámica del modelo SIR, por ejemplo, variante en el tiempo, a un conjunto de datos, si te empieza a dar el parámetro valores muy raros, puede ser que los datos no... me está escribiendo a mí, Hernán. Perdón. Me sale un cuadro al costado. Lo que puede pasar es que te empiecen a... O sea, vos querés ajustar los datos que hay. Lo que puede pasar es que los parámetros te empiecen a dar algo que vos te parece raro. Ahí podés empezar a sospechar de los datos, por ejemplo. Por ejemplo, hubo un cambio de protocolo, por ejemplo, sobre las altas, y eso te va a afectar, por ejemplo, el cálculo de los infecciosos. Porque cuando vos te cambies, por ejemplo, los recuperados, se me trabó, no sé si... Cuando vos te cambien los recuperados, te van a cambiar los infecciosos. Entonces, un cambio de protocolo también lo vas a ver en el modelo como una variación de parámetros, por ejemplo. Y también, bueno, Rodrigo contó en el panel cosas sobre cuestiones de base de datos, que por ahí demoran la carga. Bueno, por ejemplo, en el panel, la discusión que se abrió en el panel, no vamos a volver al panel, pero la discusión que se abrió en el panel es que Daniel estaba muy seguro de sus datos y de lo que habían hecho en San Juan, por ejemplo. Y entonces lo de San Juan, según él, era bárbaro y ajustaba bárbaro, y los otros, bueno, Hernán usó la palabra esa de modelos de juguete, pero bueno, está bien, no volvamos a la discusión del panel. Por mí, bueno, estoy satisfecho, muchas gracias. Perdón, no fui yo, y yo le robé la palabra a Rodrigo, Bueno, perdona Rodrigo, entonces, disculpa. Y yo después tuve que salir a explicar lo que quiso decir Hernán, perdón. Sí, ya sé, Ricardo. Bueno, el panel fue el miércoles, después organizamos nosotros. Estoy de acuerdo con lo que dice, en mi caso particular, estoy de acuerdo con lo que dicen ustedes y no con lo que decía Daniel, pero bueno, no importa, esa es su opinión personal. Perdón, yo agrego una cosa muy breve. Esto pasa siempre con las conclusiones, son tan buenas como las hipótesis. Digamos, si las hipótesis, y en este caso los datos, están muy equivocados, vos podés hacer un modelo, ajustarlo a los datos, pero si los datos están equivocados, tus conclusiones van a estar tan equivocados como los datos. Es decir, contra eso no podés hacer nada. No hay muchas soluciones. A menos que, como decía Sebastián, por ahí podés detectar algunas anomalías que te empiezan a hacer ruido y decís, acá debe haber algo con los datos, pero mucho más que eso no podés hacer. No, pero está bien, Ricardo, la idea es seguir, por supuesto, lo que pasa es que... Bien, tengo manos levantadas. Ustedes son los que sabrán. Vos, Hernán, quería decir algo, y si no, seguimos con el otro y estamos 10 minutos atrasados. Yo comparto lo que dice Jorge también, de hecho lo dije el otro día. Un poco con respecto a este trabajo, lo que quiero hacer énfasis que dijo Sebastián, pero por ahí no se quedó muy claro, es que nosotros queremos reproducir los datos y el algoritmo lo que nos permite reproducir perfectamente los datos. Entonces, sirve también poder dar una utilidad de detección de falla de alguna manera, ¿sí? No queremos, digamos, sabemos que los datos no son los ciertos.
De hecho, el gamma nos da el doble que el reportado en la literatura. Pero es porque las altas se dan tarde. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Bueno, gracias a todos. Gracias, Jorge, por la pregunta. Seban, activar la segunda presentación. Sí, ahí vamos. ¿La tenés ahí para compartir o es la que sigue? Seguimos. Estamos justo 10 minutos pasados. ¿Estás viendo mi pantalla? Porque yo no la veo. Sí, la vemos, pero vemos el fondo de Windows, el fondo de pantalla. Ah, bueno. Ahí vamos, si clicas, vamos a ver. Ahí está. Hay que maximizar nomás. Bueno, este es el segundo trabajo de la segunda sesión. Se denomina potenciales del control con restricciones por modelizante como una guía para la intervención en el manejo del COVID-19. Va a ser presentado también por Sebastián Núñez. Así que no más presentación. Gracias, Fabricio. Bueno, hablando de control, uno de los objetivos que han tenido las autoridades es evitar la saturación del sistema de salud. Entonces aparece lo que se llama las intervenciones no farmacológicas, que son de las herramientas más valiosas que tenemos en este momento. La NPI, ¿no? Las NPI pueden diseñarse siguiendo un enfoque de teoría. Y para esto, muchos utilizan modelos epidemiológicos con compartimentos, como los que estuvimos viendo en esta sesión. Si buscamos en la literatura, vamos a ver de todo. Hay diferentes técnicas de control, mucho de control óptimo, MPC, y después estrategias de control conmutado, como son las on-off, o estrategias cíclicas de apertura y cierre a cada cierto periodo de tiempo, y también alguna aplicación de modo deslizante. En este trabajo estamos tomando el modelo SEIR, ¿sí? Que lo estuvo explicando desde el principio, y lo que vamos a asumir es que uno puede trabajar sobre beta, que es la tasa de contagio, la tasa de contacto. Es decir, que beta la podríamos reemplazar por beta por 1 menos u, donde u sería una señal, podemos diseñar un valor mínimo y un valor máximo, de modo de tratar de reducir un poco las infecciones, ¿sí? Básicamente reduciendo el contacto entre susceptibles e infectados. En este trabajo, nosotros, teniendo en cuenta que una parte de la población va a requerir una atención médica especializada, planteamos diseñar un control que nos permita mantener la cantidad de infecciosos por debajo de una nota y máximo en este caso, que es un valor que garantizaría que haya una atención de salud adecuada, ¿sí? Sin saturación. El enfoque es diseñar la U por medio de modos deslizantes, ¿sí? En particular por acondicionamiento de modos deslizantes. Entonces, bueno, lo que se propone es utilizar función auxiliar, que aquí llamamos sigma, que tiene 2 parámetros, y máximo y tau. Este valor y máximo sería la cota que queremos imponer sobre el compartimiento infeccioso. Básicamente, cuando estamos del lado que queremos, o sea, cuando sigma mayor a 0, aplicaríamos la mínima acción de control, y a medida que evolucione la dinámica propia del sistema, podría sigma tratar de cruzar hacia zona negativa. En este caso, aplicaríamos la máxima acción de control. En ese punto, deberíamos tener una acción de control suficiente para torcer, digamos, dicho así medio paisano, ¿no? Para torcer la dinámica del sistema y volver otra vez a sigma mayor a 0, donde otra vez aplicaríamos un mínimo, y si la dinámica intenta otra vez cruzar, lo que se establecería es un régimen deslizante sobre sigma igual 0, a partir del cual pueden ver, por ejemplo, que la dinámica de hoy quedaría restringida a esta expresión. Entonces tau nos estaría dando esa velocidad de aproximación al parámetro y máximo. Esto es explicado en líneas sencillas. En la sección 3B del trabajo podrán ver un análisis detallado de las condiciones para la resistencia de desastre. El tema es que esa conmutación no la vamos a poder implementar porque no tenemos acá un sistema que vamos a hacer conmutar a una alta frecuencia, digamos, y tampoco podríamos realizar cualquier valor de U para hacer algo sobre la sociedad, digamos, porque nuestro sistema en este caso es tomar acciones sobre lo que puede hacer la sociedad o no, es decir, para reducir la tasa de contacto. Entonces, lo que se propone es trabajar ir midiendo I
cuando estemos cerca de sigma igual 0, que sería la zona en la que queremos activar el controlador, hacer una simulación durante un tiempo t, con la mejor información que tengamos, es esto que está en amarillo, tomar la acción de control que correspondía a ese periodo, y tratar de calcular un único valor, que podría ser, por ejemplo, un valor promedio, para enviarle eso al sistema, digamos. Y también podríamos discretizar ¿no? Porque vamos a tener que aplicar valores discretos. Bueno, esto es una simulación del caso ideal, simplemente para el parámetro tau. Podemos ver que, por ejemplo, bueno, este es el plano de fase a la derecha, el efecto de tau acá es, como la restricción es una, con tau estamos cambiando la pendiente, y fíjense, bueno, que estamos logrando una aproximación más lenta hacia ese máximo, que sería una variable de diseño, ¿no? Entonces, lo importante acá es que si agrandamos tau, lo que estamos haciendo, o lo que nos permite esto, es actuar antes. En particular, el gráfico que ven acá a la derecha es 1 menos u en vez de u, donde lo que estamos graficando es lo que en la teoría de control se llama señal de control equivalente, ¿sí? Un control teórico que no podemos aplicar, pero fíjense cómo estaríamos actuando antes para frenar, ¿no? Y voy a utilizar el freno antes. Bueno, en el trabajo van a encontrar más detalles. Estos puntos corresponden, por ejemplo, a los casos que había en la ciudad de Buenos Aires entre junio y julio, con lo cual se ajustó el modelo, algunos de los parámetros y otros se tomaron de la lectura, como para ver cómo sería esa variación, teniendo en cuenta que nos paramos sobre la situación del 2 de junio, esta acción de control que ven a la derecha sería una sobreacción de control respecto de la situación que ya había, ¿no? En ese momento. Y bueno, en esta figura podemos ver lo que saldría del esquema propuesto cuando discretizamos. En este caso aplicamos un periodo t igual 15 días y tenemos la acción de control, en este caso está discretizada en 10 niveles y bueno, acá se muestra para distintos valores de tau. Si bien la cota impuesta se supera en algunas cosas, obviamente perdimos la acción de control ideal, el resultado es satisfactorio en general. 7 minutos. Bueno, estamos. A partir de estos resultados, la conclusión importante es que tenemos 3 parámetros de diseño que nos proveen flexibilidad para diseñar la acción de control de acuerdo a cómo esté el sistema sanitario. Bueno, la respuesta obtenida fue satisfactoria discretizando la amplitud. Y bueno, hay mucho trabajo por delante, ¿verdad? Se podría, por ejemplo, extender a diferentes ciudades, donde podríamos tener un máximo y un tau para cada región, en función de la situación sanitaria que tenga cada uno. Y también se podría extender a modelos más complejos, digamos, representar asintomáticos, o también los hospitalizados nos permitiría incluir otro tipo de restricciones. Y finalmente, esto es parte de hacer una simulación cada T días, sería importante incluir observadores en línea o estimadores de parámetros, de modo de tener la mejor información respecto de la situación sanitaria. También podríamos variar y máximo, por ejemplo. Muchísimas gracias por su atención. El sitio web es el mismo de hoy. Si tienen alguna consulta. Bien. Sí, ya hay un anotado, así que vamos a aprovechar el poquito tiempo que tenemos. Ricardo, pregúntenos. Una pregunta breve. Como vos acá de alguna manera tenés acoplado el índice de la ocupación de cama, porque fíjate que si vos pusiste un IMAX a una determinada población que coincide con una ocupación de cama del 100%, se te va todo el modelo demonio. Me imagino que tenés que graduar muy bien el IMAX con el porcentaje de ocupación de camas población a población, porque de eso depende, porque digo, la ocupación de camas no está dentro del lazo en este caso. No está en el lazo y habría que irlo, o sea, porque digamos tiene el único estado de gente infectada es el I, ¿no? El infeccioso. No tengo discriminado hospitalizados de no hospitalizados. Ahí tal vez habría que agregar un estimador dada en un instante de tiempo T cuántos infectados tenemos, tratar de estimar qué requerimiento tenemos de camas, como decís vos, para poder ir ajustando este IMAX. Un estimador de IQ. Digo, la ocupación de camas la podés medir, eso es medible, digo, no te hace falta un estimador. Es medible, ¿verdad? Podés medir. Sí, es verdad. Que quise decir ir estimando esa relación
Claro. infecciosos y ocupados. Sí, es medible. Bárbaro. Incluso es Ok. un dato más medible que otros, porque, por ejemplo, los fallecidos por ahí no los Un que están segundo, hospitalizados. Perfecto, gracias. No, creo que no hay ninguna otra pregunta, así que nada más, un segundo me pongo del lado de autor y no de moderador. Ricardo, la idea, de hecho en un momento habíamos planteado lo de ocupación de camas como restricción, pero está la discusión esa que planteó Ernesto también en el panel, que es válida, de bueno, la cuestión ética de cuánto permite, cuánto no. Entonces, lo que queríamos destacar es que esta estrategia, haría diferencia de otras que están más centradas en, bueno, ir controlando cuál es el set point, te permite moldear la curva. O sea, vos podés, el I máxima puede ser cualquier cosa, puede estar puesto en función de la ocupación de cama o de lo que las autoridades consideren correcto. Puede bajar, pero además podés bajar la pendiente con la que te acercás a ese límite. Entonces vos estás moldeando la curva y le estás diciendo cuál sería a cada momento, cada 14 días, el nivel que necesitaría de restricción para ese moldeo de curva deseado. Pero no nos metimos en esa discusión justamente para evitar esos debates que surgen necesariamente. Bueno, perfecto, muchas gracias. Dale, no, a vos por preguntar. Último trabajo de la sesión. apretar dejar de compartir. No. Sí, no sé si tenés que apretar algo. El que tiene que presentar es José García Cluga. A ver si podés. Sí, ahí dejaste. Y ahí ya está la presentación de José, así que buenísimo. Nada más, presento el último trabajo de la sesión, así damos lugar lo más en horario posible a las sesiones siguientes. De todas formas, no tenemos plenaria, así que ya hablé con el moderador, que ya está acá, de la próxima sesión y no va a haber problema, le daremos continuado. Bueno, el último trabajo se titula Análisis de datos relativos a la pandemia de COVID-19 en Argentina, usando el modelo SIR, realizado por un equipo de la Universidad de La Plata y va a ser presentado por José García Cluga del Grupo de Control Automático aplicado del Instituto Lacey. Todo tuyo, José. Muchas gracias por la presentación, Fabricio. Este trabajo lo hicimos 3 docentes del Departamento de Ciencias Básicas, Victoria Vampa, María Valeria Calandra y Viviana Costa, y yo, que ya me presentaste. Bueno, este trabajo está con el número 112 para los que quieran ver un video detallado, ¿no?, de la propuesta nuestra. Y acá están los mails, si nos tienen que preguntar. Aviso porque por ahí me extiendo y me tengan que cortar. Bueno, te voy a cortar. Contarles que, bueno, fue muy espontánea esta juntada nuestra y que, bueno, sin financiamiento específico ni conocimientos epidemiológicos previos, fue que empezamos desde el comienzo de la cuarentena a charlar, a ver qué aporte podíamos hacer desde lo que nosotros sabemos. Entonces, la motivación era un poco investigar los modelos epidemiológicos que existían, que no conocíamos, que podían describir la evolución de la pandemia causada por el COVID-19. Y bueno, de todos los datos que se venían publicando del Ministerio de Salud de la Nación en Argentina, nos concentramos, y en este periodo, del 3 de marzo al 21 de julio, que a los fines del Congreso, nos quedamos con los infectados activos, que acá está la curva, y bueno, lo que vimos es que podíamos estimar la tasa de transmisión, como que ese fue nuestro interés principal y el aporte de nuestro trabajo, y con esa estimación poder aprovechar el modelo SIR con el beta variable. Y bueno, luego simulando comparar lo obtenido con los datos. Bueno, el modelo SIR ya lo han descrito bastante, así que simplemente decir que fue el primero con el que nos encontramos, que nos pareció muy simple y que permitía ver el famoso pico, que era lo que todos andábamos buscando, en qué cantidad y cuándo se iba a dar. Pero veíamos que con ningún
valor de beta y gamma constantes podíamos primero ajustar la parte que se estaba dando y después que los valores del pico fuesen creíbles. Entonces lo que hicimos fue mantener constante la tasa de remoción y bueno, dejar el beta variable y proponer una variación que nos permitiera aproximar los datos. Bueno, la primera propuesta entonces que hicimos para la estimación del beta se basó en considerar que el conjunto de susceptibles fuese, prácticamente lo considerábamos antes, en el comienzo de esta evolución, al número de la población considerada que era de población argentina, y bueno, eso nos da una evolución exponencial que depende de una condición inicial. Y bueno, nosotros lo que determinamos fue para cada día, ¿no?, una condición inicial, es decir, la aproximación exponencial la consideramos de 24 horas. Y bueno, el beta despejado termina dependiendo del dato actual y el siguiente, digamos. Esa fue la primera aproximación que propusimos, y con esa variación del beta simulamos el modelo SIR. Bueno, acá entonces está la evolución que encontramos del beta, amplifica de alguna manera esa dispersión en los datos, lo que bueno, es lo que hace que sea tan buena la aproximación, sobre todo al comienzo, donde la hipótesis de que S era constante es válida. El problema era de esa aproximación quizás que no nos permitía hacer proyecciones o ver tendencias. Entonces, esta segunda propuesta lo que hizo fue, bueno, ver que de la evolución de los infectados activos se podían determinar tres tipos de evolución temporal. La primera parte exponencial, por lo cual el beta sería constante entre el día 0 y el día 20. Luego del día 21 al 68 vimos que era prácticamente una recta esa evolución. Y del día 69 al 140 tenía un comportamiento cuadrático. Así que con estas expresiones de los datos de infectados, o sea, las expresiones aproximadas, resolvimos el modelo SIR y obtuvimos un beta definido en tres partes. Y bueno, para esto no hubo hipótesis de susceptibles constantes y tuvimos que también considerar los removidos. Y bueno, el beta que se encontró definido en tres partes, la expresión analítica no la ponemos, pero mostramos acá las curvas, que vemos que comparando con la otra aproximación, que en este caso está filtrada, vemos que muestra la misma tendencia, digamos. Que si bien hay mayor error, ¿no?, en los resultados de simulación, esta aproximación permite identificar etapas dentro de la cuarentena y hacer algún análisis de sus resultados. Y bueno, la tercera propuesta, que no estoy pudiendo pasar ahí. Bueno, esta tercera propuesta surgió un poco, Victoria Vampa participó del panel y nos contó que desde el comienzo de la cuarentena ya venía más haciendo... 8 minutos. Bueno, gracias. Entonces, Victoria venía haciendo una estimación del tiempo de duplicación y lo hacía con periodos de 8 días, la aproximación, y ella adaptó entonces esa misma metodología a la obtención del beta, que quedó en forma escalonada, como ven aquí, y esto es el resultado de simulación. Una vez que obtuvimos los resultados de simulación con las tres propuestas, lo que hicimos para compararlos fue hacer un promedio de las desviaciones absolutas entre los infectados reales y los reportados y los simulados. Y si bien el error de las tres propuestas fue bastante similar, encontramos que la tercera propuesta fue la que dio el menor error. Pero en general, las conclusiones que podemos sacar de las tres propuestas es que la variación de beta permite lograr una descripción razonable de la evolución de COVID-19 y que aporta más a los análisis de datos que hay y suple la necesidad de modelos más complejos. Que
también estuvimos viendo, pero vimos, como se habló en el panel, que para las preguntas que nosotros nos hacíamos, este modelo con beta variable respondía bien. Así que bueno, eso es todo. Bien, José, muchas gracias. Cuando dijiste que por ahí te pasabas, debo reconocer que me asusté. Estamos justo a tiempo para iniciar la otra sesión. Si hay alguna pregunta, ya es bienvenida, ¿sí? De cualquiera sea el panel, que quiera levantar la mano. Están también las otras autoras para responder preguntas si ellas lo desean. Bien. Nadie levantó, por lo menos no me parece a mí. Yo no sé si terminé de entender bien las tres propuestas. Igual la pregunta era si habían, en el ajuste, se habían parado después en el pasado para evaluar si habían podido ajustar como proyección a futuro lo que realmente pasó, si se paran con los datos hasta una fecha del pasado, y si habían hecho ese análisis, ¿cómo les dio? Y la otra, me quedó una duda con la segunda propuesta, que definen como tres tramos. ¿Cómo harían, si está corriendo como para estimar en línea los modelos, para determinar cómo se conmutaría entre, no me acuerdo cómo se llama, etapas o algo así, en las cuales el beta se ajusta a un tipo de curva u otro? Sí, bueno, se basó en la observación, la segunda propuesta. Entonces, si bien se podría haber determinado los límites de esos intervalos a partir de bueno, minimizar la aproximación de la recta o de la parábola, ¿no? Se hizo a partir de observación. Y permite hacer una proyección, ¿no es cierto? Pero si vos te quedás en la parábola, digamos, o sea que es de corto plazo la proyección que te permite hacer, ¿no es cierto? Yo lo hice después de la fecha de que entregamos el trabajo, y vi que siguió bastante bien, pero no te permite obtener el pico. Simplemente es para corto plazo. La primera propuesta fue obtenida offline, no online. Entonces ya con todos los datos pudimos calcularlo, ese beta. Y luego ese beta considerado, o sea, permitió simular hasta ese día. Por eso es que más que nada lo que nosotros por ahí en el trabajo mostramos es, bueno, cómo esa tasa de transmisión fue cambiando desde el comienzo hasta ese día, ¿no? La efectividad de la cuarentena, ¿no? Y bueno, obviamente que hay trabajo a futuro para hacer, pero digamos que lo acotamos ahí, el trabajo, da para hacer mucho más. Me parece muy bien, dan respondidas las preguntas. Ahí apareció una más, como ya estaba. María Valeria Escalante, que ella también trabajó, la segunda autora. Hola. Sí. ¿Escucha? ¿Se escucha? Sí. No, una cosita más cortita para no sacar tiempo es que por ahí lo que pasa que habría que haber combinado también este método con un método estocástico para poder hacer predicciones, hacer intervalos de confianza a partir del modelo determinista también. Eso también se barajó, pero digamos, no pudimos poner todo en el trabajo por el largo del trabajo, pero estuvimos barajando un montón de cosas, como hacer cosas estocásticas, porque yo me especializo en estadística. Quería agregar ese detalle. Bien, buenísimo, Valeria. Sí, desde ya lo que iba a decir con el cierre antes de tu aclaración, que lo refuerza, es que celebro que se hayan juntado matemáticas e ingenieros y que además se hayan animado a participar de ADECA, que José los haya invitado a participar y hayan participado. Yo sabía de equipos de física que venían trabajando en algunos modelos de agente también y los invité, pero finalmente no se animaron a presentar trabajo, y sin duda para nosotros del lado de la ingeniería de control automático, que haya matemáticos cerca siempre nos da más potencial. Así que muchas gracias por el trabajo, gracias la contribución, y esperemos que sigamos colaborando. Bueno, damos cierre ya a la segunda sesión de COVID-19.